Buenas tardes amigos de YouTube, mi nombre es Ariel Gadea Cocal y soy estudiante de la licenciatura en Informática Administrativa. Hoy les vamos a hablar de la segunda parte de estructura y funcionamiento del hardware y software de la computadora digital. Eh, la segunda parte va a ser de arquitecturas clásicas de la computadora, son los elementos mínimos que componen una computadora y la estructura que mantienen quedan descritos por la arquitectura. Dentro de las arquitecturas clásicas de la computadora se encuentran en la arquitectura de von Neumann. ¿Esto qué significa? Que aquí explicamos en la imagen cómo se compone una computadora, que es el procesador, el ventilador, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, placa base y disco duro. La arquitectura de von Neumann consiste en transferencia de datos, mover un dato de una localización a otra, aritmética, suma, resta, multiplicación y división, lógicas AEDD, OR, SHORT y NON, ruptura de secuencia, salto incondicional, salto condicional, etc. En una máquina de von Neumann, la manera de procesar la información se especifica mediante un programa y un conjunto de datos que están almacenados de la memoria principal. La arquitectura de von Neumann se basa en tres propiedades. Hay un único espacio de memoria de lectura y escritura que contiene las instrucciones de los datos necesarios. El contenido de la memoria es accesible por posición independiente de que se accedan a los datos o a instrucciones. La ejecución de las instrucciones se produce de manera secuencial. Después de ejecutar una instrucción se ejecuta la instrucción siguiente que hay en una memoria principal. Aquí explicamos en la arquitectura de von Neumann que aquí está la memoria y el central es la unidad de memoria ROM. La memoria se consiste en la memoria RAM y la ROM, uno que es instrucciones más los datos y el otro es unidad central del proceso. En el procesador es un sistema de propósito general ser capaz de hacer unas operaciones aritméticas y lógicas basadas a partir de las cuales se pueden resolver problemas más complejos. En la imagen explicamos que hay una señal de control, uno que recibe los datos y el otro son los resultados y se compone una unidad aritmética y lógica. La arquitectura de hardware consiste en los microprocesadores y en el DSP, procesador de señales digitales o Digital Signal Processor. Son dos tipos de computadoras que utilizan arquitectura en hardware. Veamos a continuación las características más relevantes de estos tipos de computadores o uso específico. Tiene una memoria de instrucciones donde recibe una dirección del procesador y una instrucción. De ahí se va a la memoria de datos y recibe también una instrucción de datos y una dirección de datos y la otra es del procesador. Los componentes básicos de una microcomputadora es la tarjeta principal, que es una motherboard, la CPU, la memoria, los buses y la fuente de alimentación. Aquí también tenemos el zócalo del microprocesador, la BIOS, la memoria cache, conectores internos, conectores externos, la pila, elementos integrados y variados. En esta imagen explicamos cómo es una motherboard, que viene siendo la tarjeta principal. Es una placa base moderna y típica, ofrece aspecto similar al siguiente, que compone la BIOS, el zócalo, ranuras, conector de la disquera, la pila, las ranuras para las memorias y el procesador, donde también se inserta el ventilador.
Los buses. Los buses son canales de datos que interconectan los componentes de la PC, que viene siendo la pantalla, el teclado, CPU, memoria RAM, disco duro y impresora. Los buses, la memoria RAM, el CPU y el bus EFC. El bus más importante de la PC se encarga del tráfico pesado entre la CPU y la memoria RAM, conocido como bus frontal o frontal seated bus o bus de sistema en PC más antiguos. Los tipos genéricos de buses son bus del sistema, que es el encargado de unir las CPU con la memoria RAM y otros elementos de la tarjeta madre, o bus de la entrada y salida, que une la tarjeta madre con otros adaptadores y las tarjetas de video gráficas de disco duro. El procesador y sus registros es aquel que comúnmente llamado cerebro o CPU de la computadora, ya que es el encargado de poder llevar a cabo el procedimiento de los datos de entrada y generar los resultados de salida, además de ejecutar las instrucciones provenientes de los programas. Los tipos de registros son registro de datos y registro de datos de memoria MDR. Los registros de datos guardan valores de datos numéricos, como los caracteres de pequeñas órdenes o de procesadores antiguos que tienen un registro especial. Y el registro de datos de memoria es aquel que tiene poca velocidad alta, por la que describe entre una entrada y salida. Tenemos registro de direcciones, que guardan las direcciones que son usadas para acceder a la memoria principal o primaria, que solemos conocer como ROM y RAM. Los registros de propósito general son los registros que sirven para aumentar direcciones a datos generales. Los registros de propósito específico son, en ocasión estamos ante registros que guardan datos del sistema, como pueden ser el registro de estado o instruction pointer. Registros de estado son de bandera, que son de 32 bits de ancho con 64 bits de ancho, que pueden ser clasificados de estas dos maneras. Y por último son los registros de coma flotante, que convertirá en explicar qué es una coma flotante, que es, por lo tanto, estos registros guardan estas representaciones de muchísimas arquitecturas. Y registros constantes se convirtieron en guardar valores de solo lectura con el 0, 1 o con pi, por lo que en este hace que esos registros sirvan para que el procesador dé un mejor mantenimiento a la CPU. Bueno, esto sería todo. Mi nombre es Ari Delgadía Cocal y soy estudiante de la licenciatura en Informática Administrativa. Gracias.